Muy buenos días o tardes tengan todas y todos ustedes. Como se les dijo en la última sesión y también lo reiteramos a través del Classroom, esta sesión será asíncrona debido a las complicaciones institucionales que tiene elaborar y coordinar un curso de este tipo de envergadura, lo cual en ningún caso significa que no habrá posibilidad de que ustedes puedan generar preguntas o comentarios, en este caso a su servidor, para cualquier cosa que esté ahí. Al final les dejo mi correo, pero también pueden hacerlo tanto también lo dejaré igual en el post que se va a generar para esto. Eh, entonces, el tema que querría yo pues presentar y acompañar eh, para ustedes tiene que ver, por un lado, con una fuerza tan importante como es la religión, pero también cómo esto se va decantando y contextualizando a partir de aspectos meramente cotidianos, meramente cercanos al individuo, y si bien es común el cliché de decir que la fe mueve montañas, también mueve intelectos y también busca la relación con el otro. Es una manera de empezar a decir que no solamente estamos haciendo estudios sobre un fenómeno que se ve lejano porque traía un montón de carga religiosa, sino que tenía mucha vida también porque esas cargas religiosas impulsaban a ello. Y para ello, mi punto es buscar dentro del aspecto de la educación un fenómeno que es altamente catalizador de ella, como serán las imágenes, que además lo que me gustaría observar o eventualmente platicar, aunque sea de manera por escrito con ustedes, es esta manera en que este dispositivo, este catalizador, permite tanto la integración de diversos aspectos culturales, subjetivos, pero también aparenta ser un fenómeno, un catalizador du- eh, inocuo y las complicaciones que tiene ello. Entonces, para hablar sobre esto es que me gustaría hablar de la educación en este momento del humanismo, como un impulso piadoso que lleva desde atender a lo trascendente, pero también apreciar y abrirnos a lo inmanente. Y pues creo que a nadie es desconocido entonces el asunto de identificar que durante el periodo del momento de la conquista, de la cercanía que se tiene con la religión, perdón, con los encuentros entre mundo, pues hubo una fuerte evangelización que pues, es consecuencia no solo de la conquista militar, sino también cultural y religiosa, ¿no? Pero esto no hubiera sido tan cabal, tan fuerte de no ser por la, el impulso educativo. Y es que, bueno, educar puede verse desde muchas palabras. Por un lado, sí, en la antigüedad se decía que educar implicaba formar en la virtud, y con esta idea de formar, ¿no? De darle forma al individuo a partir de la virtud para que éste pudiera integrarse a la comunidad. Igualmente, la capacidad de generar especialistas mediante métodos racionales, ¿no? Y suena una expresión sumamente moderna visto desde este enfoque. A la par, también puede verse que otro de los fines que se le ha dado a la educación es la de la generación de influencia conductual y un control social. Lo hacemos para que algunas personas cambien esa situación, modifiquen esto, fortalezcan esta práctica, este atributo, o bien dejen de hacerlo y esto también pueda reproducirse a nivel de grupos, de sociedades. Finalmente me quedaré con esta, no tanto porque sea totalmente certera, sino porque me permite empezar a discutir algunos puntos que quiero tocar en la sesión de hoy, que es posibilitar una reproducción ideológica de un estado de cosas. Este estado puede ser socioeconómico, podrá ser cultural, podrá ser institucional, pero al fin y al cabo lo que hace señalar es esta situación, por ejemplo, un modo de producción, una serie de instituciones ya existentes en una condición, una serie de tendencias políticas, un sistema, un régimen, eh, pues,
almacena cierta información y la busca dar entre sus integrantes para que estos asuman que está bien o en todo caso mejoren algunos detalles para que se fortalezca esto. Y entonces de tal manera parecería que es una figura de reproducción. No es un tema del todo viable para decir esto podría pasar en los contextos eh, del virreinato, pero sí es una lectura que se ha hecho históricamente de esto y que tiene mucho que ver con las tradiciones tanto estructuralistas y un autor bastante notable en ello, pues es Louis Althusser, quien admitía que la educación con frecuencia nada más era esto, formas de reproducción donde cierta ideología se iba filtrando y correspondiendo y continuando para justificar, para mantener un estado de ecuación. Entonces la pregunta es, ¿y en este contexto pasará algo igual? ¿Podríamos decir que eh, también hay una forma de educar que tendrá que ver con reproducir el estado, en este caso de los conquistadores, o tendrá que ver con un control social? ¿Qué es lo que se hace en él? Y bueno, para ahondar sobre esto, me gustaría empezar a platicar un asunto que más tiene que ver con un aspecto religioso. Y es que no podemos omitir que desde una perspectiva religiosa, en concreto la cristiana, además, el mensaje que nos ha llegado es bastante bueno. ¿Y qué se hace con ello? Sería óptimo que lo compartiéramos, que le diésemos a otras personas la posibilidad de conocer esta verdad que es liberadora, que es cándida, que es bella, que nos llena de justicia y de esperanza, tal como la nueva alianza, la fuerza que tiene Jesús en nuestra existencia, cosas así. Y parecería entonces que es bastante adecuado. Por eso, transmitir dicho saber no solo es algo bueno, sino que incluso para quienes tienen ese tipo de fe, ven como necesario incluso hacer ello, ¿no? Dar este mensaje y repetirlo y también emularlo. Eventualmente también este saber no solo es un saber de corte especulativo, no solamente se queda en decir, pues esta es la verdad de Dios, y ya la conozco, sino también hay que actuarlo, porque esto implica un saber que nos compromete, que nos lleva con un mundo y nos lleva a relacionarnos. Nos da posibilidades de distinguir ostensiblemente quiénes son los suyos en este contexto. Entonces, no solo es un saber teórico lo que está ahí, sino que es un saber práctico. Por lo mismo, hay muchas razones para quien tiene este credo de empezar a decirlo. Pues seguramente al emularlo harán mejores cosas y pues además tendrán una gran noticia para sus respectivos motivos de creencia. Entonces, no es casualidad que una gran parte de los grupos religiosos cristianos ya estén apostándole en gran medida a transmitir este saber desde las escuelas de catecúmenos, de las diferentes prédicas que van dando los apóstoles, desde las diferentes formas en las que se arriesgan a estar señalando esta verdad, incluso cuando era proscrita. Es notable la influencia de la idea de transmisión que tiene. Entonces, pues una de las grandes formas de transmisión es a través de un programa educativo. No va a ser casual que incluso el gran padre de la didáctica sea un personaje asociado al credo cristiano, ¿no? Puesto que empezaba a identificar la necesidad de transmitir cosas como la virtud, la fe, etcétera, que es lo que señalaba Comeni en su didáctica magna. No ahondaré sobre ello, pero quisiera que esto como que no se quedara del todo olvidado, puesto que por ahí me parece que es una posibilidad de ir leyendo esto y que lo quisiera ir complejizando de forma más adelante. Y entonces, pues no sé si recuerdan que en algunos textos bíblicos dice que Pablo hablaba en lenguas, ¿no? Más allá de las características que hoy algunos credos, como en el evangelismo, se da esta idea de la prédica en lenguas, donde parece que son una serie de fonemas eh, azarosos, poco entendibles. Lo que se refiere al texto bíblico es una capacidad de ser comprendido por todos sus escuchas, por todas y todos quienes le escuchan,
podrían ser entendidos. Y entonces, ya viéndolo, no solamente como un acto de prédica, sino como un acto de estrategia cognitiva para el otro, ¿cómo podemos hacer para cuando queremos transmitir determinado mensaje y nuestros receptores comparten otro código, otro idioma, otros conjuntos de nociones, otras explicaciones, otros contenidos semánticos para determinadas palabras? Y entonces aquí donde me gustaría empezar a decir una estrategia que es muy común en varias, en varias tradiciones, incluso hoy en un mundo tan audiovisual, y muy, muy, muy visual en particular, el uso de imágenes para ellos es bastante fuerte. El tema de la iconodulia, iconoclastia en la tradición cristiana también es bastante complejo. Hay varias posiciones que se pueden discutir en torno a ello, puesto que habrá partidarios tanto de decir las imágenes no deben de existir, y tenemos algunos grupos, especialmente eh, quienes dicen las imágenes sagradas o incluso algunas otras tampoco deberían de existir, puesto que son distractoras, son profanas, son bla, bla, bla. Y otros que dicen sí los debe de haber, y ahorita ahondaré sobre un poco de ello. Pero incluso dentro de este grupo iconodúlico, los que sí aceptan y le dan un valor importante a la imagen, pues se dan cuenta que, que es uno de los elementos por lo cual es muy favorable, es por la capacidad de generar formas de enseñar al otro, de acercar al otro en determinados mensajes. Y esto, como les digo, no es un secreto, ni siquiera es algo que sea reciente, pese a la videosfera actual en la cual nos encontramos. También siempre ha habido una forma de transmitir a través de la mirada, ¿no? Los antiguas catacumbas, por poner un ejemplo, ya se encontraban adornadas con algunos aspectos decorativos, nos explicaban eh, algunos atributos a través de ciertas maneras de representar a Jesús, de atributos divinos a través de la forma de representar a Jesús, o del mundo, o del mensaje narrativo que tiene el credo. Y entonces usar la imagen es algo bastante común, insisto, desde que el cristianismo ya empieza a tener un lugar donde pueda plasmarse dichas imágenes. Y si vamos todavía más para atrás, pues es muy común en las diferentes estructuras religiosas que encontremos esto. Pero también, insisto, ¿no? Además es sumamente narrativo, se va perfeccionando, se va mejorando y tiene, por lo mismo, llega a tener sus suspicacias y sus detractores, ¿no? Incluso algunos quienes van a pensar que no es tan adecuado ese tipo de cosas porque la gente se puede distraer. En torno a ello, en torno al uso de las imágenes y en una serie de eventos que están asociados con la época en la que nos estamos estudiando, podemos identificar lo sucedido durante el Concilio de Trento. Durante dicho concilio, que además de que se reafirman varias posturas del cristianismo católico, en dicho concilio, uno de los temas importantes que se van a mencionar es el tema de las imágenes. Si bien estas tendrán que ver con las imágenes sagradas, también es una bandera verde para señalar una respuesta a favor de la iconodulia en todo ello, y que nos servirá para varias cosas, y que incluso aquí sí va a tener un matiz meramente formativo, educativo y de información y de transmisión del saber. En dicho concilio, podemos leer en su sesión 25 que dice: se deben tener y conservar principalmente en los templos las imágenes, y la palabra así es tal cual, ¿no? Las imágenes de Cristo, de la Virgen, Madre de Dios y de otros santos, cosa que si ubican en qué contexto está el Concilio de Trento, tiene que ver con esta réplica y disputa hacia lo que está sucediendo en en el lado del protestantismo luterano, ¿no? Que son bastante reacios a aceptar dichas imágenes e incluso son bastante iconoclastas en ello. Digo, incluso tiene consecuencias y reverberaciones que se dan hasta el día de hoy en diversos grupos cristianos. De otros santos, insisto en esto porque incluso esta idea de otros santos como imágenes que se hay que atender y conservar, pues se les parece bastante, no solo nociva, sino peligrosa. Eh, entonces hay que conservar estas imágenes y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración.
Sin embargo, tampoco se chupa el dedo el concilio, ¿no? Dice, no porque se crea que hay en ellas divinidad o virtud, si alguna que merezca el culto, o virtud si alguna por la que merezcan el culto, o que se les deba pedir alguna cosa, si está también tomando distancia ante ciertas posiciones de idolatría, de paganismo, o de pensar que ahí hay un tipo de poder sagrado, ¿no? Más bien, o que se les deba pedir alguna cosa, o que haya de poner la confianza en las imágenes, como en otros tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos. Y eso también va a tener que ver con la manera de ver esta evangelización, ¿no? Pero sí da un motivo por qué sí es importante que existan, sino porque el honor que se da a las imágenes se refiere a los originales representados en ellas. Entonces, no es tanto por la imagen, sino por lo que está tendiendo. Si es una forma de decir, nos remite a, es un signo de otra cosa, es un signo de Cristo, es un signo de la Virgen, es un signo de las proezas de que tenga el santo. Y entonces, pues podríamos decir, por ello tiene un sentido, ¿no? Por medio de suerte que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos y veneremos a los santos cuya semejanza tienen. Ojo, y es muy claro que si está diciendo no se adoran a los santos, no se adoran a otras cosas, hay que venerar a los santos porque al menos en esta posición que da una réplica a esta, pues, a esta crítica que es el protestantismo, se venera a los santos, pero se adora a Cristo en tanto Dios, ¿no? Y bueno, misma sesión, más adelante dice el propio Concilio de Trento, ¿no? Incluso la palabra es exacta. Enseñen con esmero los obispos que por medio de las historias de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras copias, se instruye y confirme el pueblo recordándole los artículos de fe. Pero si es enseñen, las imágenes son un medio didáctico, un elemento para la enseñanza, y recapacitándoles continuamente en ellos. Además, que se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo los beneficios y dones que Cristo les ha concedido, también porque se exponen a los ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos y los milagros que Dios ha obrado por ellos, con el fin de que den gracias a Dios por ellos y arreglen su vida y costumbres a los ejemplos de los mismos santos, así como para que se exciten a adorar y amar a Dios y practicar la piedad. Pero ojo, o sea, sí ya tienen un motivo. Esta idea de se les debe enseñar a través de dichas cuestiones de lo que se produce a través de las imágenes, es porque recuerda al original, pero además porque induce a los individuos a hacerlo. Y entonces la pregunta es, ¿qué tendrá la imagen que no tiene la simple palabra en todo ello? Y que más bien me gustaría eventualmente que ustedes me pudieran compartir su opinión en torno a ello. Y nuevamente, para cerrar las citas de este concilio, en la misma sesión 25 dice, dice la redacción del concilio, si aconteciere que se expresen y figuren en alguna ocasión historias y narraciones de la Sagrada Escritura, por ser estas convenientes a la instrucción de la ignorante plebe. Entonces, sí es bastante bueno, ¿eh? Que existan historias, figuraciones, imágenes, porque tienen un valor didáctico educativo, tienen un valor para la enseñanza y habría que preguntar cuál es la naturaleza que está encierra, ¿no? Y entonces habría que decir, ¿cuál es el papel que tienen las imágenes? También, ya lo dice el concilio, ¿cómo funcionaron esto en la construcción de la cultura novohispana? Y es que hay más complicaciones. Uno, que es muy obvio, pues que las cosmovisiones que se encuentran por un lado y otro del océano no necesariamente empatan. Hay un enfrentamiento entre creencias, hay unas disputas en horizontes, en normas, que no necesariamente se ven integradas, hermanadas, al contrario, a veces hay mucha divergencia en todo ello. Y por lo mismo hay instituciones que luego responden a diferentes cosas, ¿no? Está, no sé, el Calpulli, están las universidades, están las escuelas de catecúmenos, está el Calmecac, digo, por hablar incluso solamente de horizontes de la zona de centro de Mesoamérica, pero pues hay un montón de divergencias en todo ello y entonces sí hay una discrepancia ahí que pues es imposible de saldar y en el cual
algunos de los evangelistas le van a apostar enormemente a la imagen como este medio de surcar de una alteridad hacia mí o de mí hacia la alteridad. Y entonces esta política española de empezar a educar a los habitantes autóctonos de América, pues va a empezarse a buscar. Digo, no solamente están las prácticas de encomienda, donde pues parecería que medianamente a regañadientes, medianamente por gusto o medianamente por la fuerza, se tenía que educar a las personas autóctonas porque pues, era lo más adecuado. Y a veces era con un ardejo de violencia, a veces era el tradicional letra con la sangre entra, pero hermosamente este periodo no solo tiene los aspectos negativos que tradicionalmente se nos han dicho, también hay una serie de aspectos que podríamos pensar desde la comprensión y desde un punto de vista más humanista. Y es aquí donde querría encontrar, ¿no? Si bien la expansión de la cultura dominante fue al mismo tiempo un proyecto autoritario y una infiltración inevitable, los grados de integración y asimilación de los nuevos vasallos fueron sumamente variables. En todo caso, la educación se convirtió en instrumento insustituible de coacción pacífica en manos de los conquistadores. Por otra parte, para los indios representó el vehículo que les permitió el acceso a la comprensión del nuevo orden. Entonces, sí, o sea, estas nociones de educación que estábamos diciendo podrían leerse desde estas formas de reproducción o desde poder generar mejores individuos que podrán funcionar adecuadamente para una institución, dándoles mayores prerrogativas, en este caso a la población indígena, pero ¿de qué manera y en qué forma, no? Y nada más termino la cita de Pilar Gonzalvo para continuar, ¿no? Por la conveniencia y por convicción, la conquista espiritual fue inseparable de la militar y la evangelización constituyó durante muchos años la forma generalizada de impartir educación. Y entonces, esto es uno de los puntos que habremos que pensar. Gran parte del tema educativo, al menos aquí, tuvo que ver más con la forma de evangelizar. Y pues esto además se vuelve complicado por cómo realmente nos acercamos a este otro. ¿Qué estrategias tendrían ustedes para hablar con un grupo de educandos quienes no tienen ningún código, ninguna práctica semejantes ante ustedes? O bien, si ustedes creen que lo son, tal vez podría ser por parecidos de familia, ¿no? Digo, no es casual de que vayamos a terminar en las grandes prácticas de representación, porque si ya lo dijo Aristóteles en la poética, la mímesis es altamente educativa. Entonces, representar, imitar, llega a ser una gran forma tanto de corroborar ostensiblemente el aprendizaje como para poder integrar. Pero no vayamos tan adelante. Pensemos de mientras en la imagen y el poder mimético que tiene la memoria. Para ello, insistiré en otro texto de Pilar Gonzalvo, perdón. La tarea de los frailes trascendía los muros de los conventos y los púlpitos de las iglesias. Un puñado de hombres con vocación mesiánica se consideraba responsable de la salvación eterna de millones de aborígenes. Las lecturas de españoles y criollos laicos podían ser virtualmente las mismas que disfrutaban sus contemporáneos del viejo continente, pero misioneros y neófitos participaban desde sus respectivas posiciones en la expansión del reinado de Cristo, para el que debían prepararse con el estudio y la penitencia. Disponían para ello de una variada colección de textos religiosos, dogmáticos y morales. Y aquí dice una palabra esta Pilar Gonzalvo que que nos se adelanta un poco este periodo, pero que quisiera que empezara a decir. Hay textos evidentemente en castellano, que son los que trae la población del viejo continente, pero eventualmente también habrá otros con lenguas indígenas. ¿Y se imaginan cómo? ¿Qué formas tienen? Y las dificultades que tienen para producirse, para hacer un vehículo, para aprender. Y esto es como también de lo que querría ir mencionando de poquito en poquito, cuyo mensaje, cierro esta cita, consistía en una adaptación de las enseñanzas evangélicas a las condiciones impuestas por la situación local. Y entonces vamos a ver cómo esta enseñanza del evangelio se tiene que dar en las condiciones del náhuatl o las representaciones, ¿no? Y es que, a ver, habría que pensar algo que es muy importante en todo ello. Lo dijo la doctora Nogueroles, esta influencia que tiene
este humanismo muy específico español que además va teniendo características todavía más específicas en los territorios de la Nueva España. Para quienes no son de México, también podrán identificar que el humanismo o las prácticas del que se fueron dando a partir de la conquista son variantes en cada situación. Yo voy a hablar específicamente en tanto mexicano un poco de lo que de algunos de los de algunos personajes de unas órdenes que estuvieron radicando aquí en México, pero podrán ver que hay matices. En el caso nuevamente de este humanismo hay diferencias, ¿no? Aunque si bien es cierto que el humanismo siempre lo asociamos a la recuperación de fuentes clásicas, sí, eso pasa en Erasmo, pero también va a pasar en los autores que vamos a revisar, como Suárez o Vives. Hay una afirmación de la libertad humana y de la dignidad, sí, pero hay matices en la forma en la que se dio en los territorios de América. Sí hay una forma de pensar los órdenes epistémicos y epistemológicos también, cosmológicos y políticos, pero también geográficos, ¿no? Por pues, este encuentro con este mundo, esta pérdida del enfoque meramente teológico y de repente decir, sí, 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 tiene razón la religión, pero de repente hay unos individuos ahí que no mencionaban la Biblia. ¿Cómo los asocio? ¿Cómo los explico? ¿Los elimino? Y estas formas de diferentes humanismos que tiene tanto Ginés de Sepúlveda, Fray Bartolomé de las Casas, entre muchos otros, y que seguramente en Perú, en Argentina, en Cuba, en diferentes lugares tienen ejemplos muy concretos de cómo fueron divergencias muy notables, pues habría que pensar este humanismo, y esa creo que es la siguiente diapositiva. Pero también es fuerte la importancia que tiene en los aspectos educativos. Por ello, este humanismo novohispano, como dice Mauricio Beuchot, quien aparece en la imagen, tiene divergencias sí con el renacimiento tradicional de Italia o de Francia, de otros lugares donde encontramos un renacimiento. Hay un caso de una influencia salamantina de toda la escuela de Salamanca que está preguntándose cuál es el derecho natural que tienen estas gentes que pues se ve que son humanos, pero ¿qué condición tienen? ¿Puede hacerse la guerra de forma justa hacia ellos? ¿El sometimiento tendrá algún sentido o no para ellos? Entonces, todo esto se está preguntando, ¿no? Y también empieza a preguntar sobre la soberanía, ¿no? Esto es muy notable en Suárez, se va a encontrar en varios autores de América, pero pues se empieza también a volver una tendencia que va a generar incluso algunos problemas de la lucha independentista en nuestros países de América, ¿no? Eh, Hay una recuperación, sí, de Cicerón y de Aristóteles, de Erasmo, en el caso también novohispano, pero también de Luis Vives, de Juan de Maldonado, de Ginés de Sepúlveda, quien la historia siempre trata con un desdén de decirle opresor, aunque en realidad tiene muchos matices y mucha riqueza sus planteamientos, y de Garcilaso de la Vega, ¿no? También, si bien hay todavía una transmisión de la escolástica, se busca que haya una depuración de esta, y que las fuentes evangélicas nuevamente sean releídas, ¿no? O sea, de si esto dice el evangelio, pero a ver cómo lo dice, qué específicamente palabra tiene y cómo podría releerse, ¿no? Y también está hay una idea de buscar nuevas ideas morales, políticas y económicas que termina generando, pues, si es legítima, preguntas por si es legítima la conquista, habrá posiciones que dirán que sí, especialmente y de manera muy obvia, aquellas que son, pues, cercanas a los grupos hegemónicos y de poder. También hay una preocupación por conocer las culturas americanas. Eso no es una tendencia, podemos ubicar algunos países de América donde parecería que no es tan fuerte esta tendencia, y otros donde sí se vuelve muy notoria, ¿no? Igualmente, en correspondencia con ello, hay diferentes maneras de valorar la dignidad de los pueblos autóctonos indígenas, e, insisto, con diferentes matices. Tiene un alto nivel de estetismo en el caso mexicano, pero seguramente podemos identificarlo en muchos países de América, es muy notable en expresiones como la pintura humanista, pero también en algunas cosas del barroco que están ahí. Y es común la crítica a la injusticia social y la evangelización que tiene Matías muy concretas. Especialmente quería hablar de esta evangelización desde el punto de vista de lo educativo. Y es que sí hay un influjo del evangelio, de las palabras de la buena nueva y de esta manera de querer compartirlo y transmitirlo entre ellos. Por lo mismo, eh,
hay una posición de decir ya no solamente la tradicional ideología de la conquista, de someterlo, sino que esto funcione también como un apoyo de la misma. No solo es la guerra, no solo es el fusil, no solo es el látigo, es el abrazo, es el carisma, es el ágape, lo que también va a poder hacer que todas y todos las personas, todas y todos los que viven en América podrán ser acogidos por este gran reino de la verdad. También esto implicaría en esta formación humanista, pues hay que pensar la dignidad de los pueblos indígenas y sus saberes, ¿no? Y la búsqueda de un lenguaje común, que voy a dejar esto entre paréntesis momentáneamente porque es aquí donde me gustaría concentrar algunos de los puntos que voy a mencionar. Y pues por lo mismo de buscar esto, vamos a verlo fuertemente en las imágenes. Esto evidentemente tiene un largo desarrollo. Yo aquí puse algunas escuelas de la Nueva España de México, de la zona hoy mexicana, donde podemos identificar diferentes formas de hacer esto, ¿no? Desde la manera de enseñanza a partir de imágenes, que es en la que me voy a concentrar, pero también y de forma paulatina en las representaciones, ¿no? Como serían algunos de los colegios San José de los Naturales ahí se encuentra entre ellos, eh, los hospitales pueblo, que si bien no necesariamente es a partir de la representación en forma tan lúdica, sino es a partir del ejercicio de una virtud, entre muchos otros que se van a encontrar, ¿no? Entonces, eh, es una gran variación, es una gran divergencia en tantas escuelas, pero dejan ver que hay un interés muy notable en esto, ¿no? Y me quedaré con una palabra, ¿no? Esto de un lenguaje común para poder expresarnos. Y esto es urgente porque realmente, pues, una persona que habla castellano, habla catalán, habla francés, pues de repente no puede comunicarse con el que tiene el náhuatl y explicarle la importancia de Dios, del milagro, del alma. Y habría que buscar esto, ¿no? Y entonces el lenguaje se vuelve una situación urgente, ¿no? Que sea tanto un vehículo que nos comunique, que nos haga comunes, que nos ponga en comunidad, pero también con la dificultad de que este lenguaje a veces nos dispersa, nos aleja. Y dice Pilar Gonzalvo nuevamente, el problema de la comunicación entre los religiosos y los indios quedó planteado desde los primeros contactos y propició originales soluciones prácticas, especialmente reveladoras de la actitud de evangelizadores y evangelizados, entre el fervor apostólico y la inquietud pedagógico-humanística. Aquellos entre el desconcierto y el apego a las viejas tradiciones, entre el desconcierto y el apego a las viejas tradiciones, los pueblos sometidos. El aprendizaje de las lenguas indígenas por parte de los misioneros fue la solución generalmente recomendada. Y lo veremos, por ejemplo, en Pedro de Gante, pero también el cómo tiene que jugar el lenguaje en diferentes maneras. Recomendada, aunque en ocasiones pudiera complementarse con la ayuda de intérpretes y con recursos didácticos como el empleo de estampas, grandes carteles pintados, jeroglíficos, incluso en el sentido de hieros, danzas y canciones alusivas a los misterios de la fe y las celebraciones del año litúrgico. Y entonces, regreso a esta expresión, ¿no? Recursos didácticos como el empleo de estampas, cosas visuales, grandes carteles, jeroglíficos, incluso cosas que son bastante visuales como la danza, o sea, se puede hacer con el cuerpo, se ejercita con el cuerpo, pero si uno es tan piedra como yo y no ejercita nada de esto, también podrías decir que bastaría hacerlo con ver cómo alguien danza para incluso aprender algo, ¿no? Y entonces esta imagen va a ser un puente que van a apostarle muchas veces esto. Como les menciono, esto no es algo reciente. La idea del Grusinski lo señala, ¿no? Esto ya existe desde mucho atrás. El occidente cristiano conocía desde tiempo atrás esta función pedagógica y mnemotécnica asignada a la imagen, ya ampliamente justificada por el analfabetismo de las masas europeas y después por el de los indígenas. Para la tradición medieval, las imágenes contribuyen a la instrucción de las gentes simples porque son instruidas por ellas como si fueran por libros. Lo que un libro es para quienes saben leer, lo es una imagen para el pueblo ignorante que la contempla. Y piensa en la gran tecnología cognitiva, social y cultural que es el libro, que nos permite hacer algunas cosas. Pero ahora piensen, siguiendo esta idea de la analogía, si esto es análogo al libro, ¿cómo será en el caso de nuestra memoria? ¿Cómo nos constituye
la idea de recordar a partir de la imagen y que van a darle énfasis a algunos de los autores que voy a mencionar recién en adelante. Y dice, y sigue Grusinski, con eso termina la cita: los franciscanos explotaron esta facultad de la imagen en sus campañas de evangelización. Tampoco hay que pensar que esto es sorprendente. Ya Fray Alonso de la Vera Cruz, en su relectio, en la cuestión 10, señala que es necesario a veces usar las imágenes porque eh, los autóctonos son como niños, es una alusión infantil, ¿no? Y piensen, para quienes tengan niños en casa o convivan con algunos, podrán recordar cuán fácil a veces escuchar y aprender a partir de ciertas imágenes, por qué la televisión realmente es tan llamativa, por qué es una fuente de comunicación, pero también de formación tan notable en los primeros años o meses, y qué tan fácil es ser atrapada por ello. De manera análoga, podemos decir Fray Alonso de la Veracruz, con un gesto que parecería que dice está infantilizando a los pueblos autóctonos, pues sí dice que por eso el uso de las imágenes está bastante justificado. Antonio Rubiala esto dice, pues señala esto, ¿no? Las imágenes, en este caso, no son únicamente objetos, constituyen artefactos culturales saturados de mensajes y cargados de emotividad. También la imagen no es concepto, también es emoción, también es una transmisión de algo que parece que nos remite con facilidad, y regresando a lo de que dijo el Concilio de Trento, pero también a lo que dice Rubial, pues son aspectos que tienen altos capacidades de ser, de conmover, de persuadir por el lado emotivo. Bien. Y por ello vamos a encontrar una serie de dispositivos y elementos que intentar hacer. Esto es un catecismo pictográfico náhuatl. Me gustaría que lo pudieran ver un momento, que vieran cómo hay diferentes elementos, cómo se están señalando aspectos cotidianos, cómo hay eh, aspectos que podrían decir si es muy del grupo eh, autóctono al cual se quiere llegar como meta, pero también hay toda una traducción de esto que busca ser señalado. Este es un texto que hace, una transcripción que hace León Portilla, y señala, ¿no? Para decir algunas, la unión de todos los cristianos, vean cómo está representado la unión de todos los cristianos en la parte superior, está en su transliteración en términos de náhuatl y cómo estaría abajo, ¿no? Y aquí en la tierra su representante nuestro, ¿no? Vean cómo se pone el representante nuestro, que es bastante interesante, ¿no? El aquí, empezando por esta figurita que, que pueden encontrar en la segunda línea del lado izquierdo, el aquí, en la tierra, vean cómo está ubicado su representante, una figura que está mostrando una figura, que está mostrando una figura. Y esto, ahorita que lo estoy diciendo, induce a cierta manera de pensar, pero es con natural esta situación. O sea, ya la imagen por de suyo lleva hacia ello o implica más cosas. Eh, Insisto, me gustaría que lo pudieran ver luego con más calma. Si gustan, si los solistas, les puedo dejar estas imágenes también para que las puedan revisar, y les dejo un drive para que puedan revisar algunos de estos textos, pero puedan identificar cómo hay una serie de elementos que sí dirían, se traduciría como lo pone aquí, como lo traduce estas personas y lo traduce León Portilla. Habría que pensar un poco sobre ello, ¿no? En correspondencia no es el único caso, los catecismos testerianos, que son unas obras bellísimas y que yo creo que en ese sentido sí correspondería dejar un drive para que los pudieran ustedes ir viendo, que son unas cosas increíbles, que son realmente catecismos como métodos de evangelización a partir de la imagen, ¿no? Este método utiliza lienzos, pero con imágenes cristianas, de significación cristiana, perdón, aunque muchos de ellos sean de asociación a la cultura indígena local. Las imágenes se basan en la estructura o sea, de la escritura indígena, sí, pero también con simbolizaciones y representaciones al cristianismo, ¿no? ¿Y qué se registran ahí? Pasajes bíblicos, también algunas cosas como para enseñar de no deben de hacer esto, no deben ser borrachos, no deben de ser flojos, no deben de ser todos cuestiones que
la población española veía en ellos y buscaba evitar, ¿no? Pues ahí sí funcionaba como un control social también esta parte educativa, ¿no? Y pues vean, ¿no? Aquí está el Padre Nuestro. Eh, insisto, aquí no hay no hay una representación. Perdón, ya. Aquí está el Padre Nuestro. Eh, no sé si pueden identificar dónde dice qué cosa, cómo lo está diciendo. Digo, podemos ver dónde empieza, ¿no? El Padre Nuestro. Tal vez es la parte superior después de la parte del Padre Nuestro, es el Padre, no sé, esto sería el nuestro. Ignoro algunas de estas formas en las que se estaba haciendo esta lectura, pero señala la manera en que esto tendría que leerse. Aquí hay otro, ¿no? El Ave María, además está un poquito más caro porque sí tiene la manera en la que se tendría que explicar y leer, pero lo que me gustaría que pensásemos es si hay una correspondencia real entre lo que está diciendo la figura, la imagen y lo que está señalando la escritura fonética de abajo, o esto tiene que hacer un esfuerzo mucho más complicado de puenteo, porque para algunos de ellos les parece muy obvio y ahorita vamos a encontrar un ejemplo de cómo les parece sumamente adecuado, casi como siguiendo las instrucciones del Concilio de Trento, ¿no? Que insisto, como es parte del zeitgeist, tanto que también lo reproducen este tipo de personajes, ¿no? Eh, algunas obras adecuadas que hay que hacer. Insisto, les dejo el drive con algunas de los catecismos para que lo puedan ir viendo. Entonces, pues ahí lo pueden ir señalando, ¿no? Grusinski nuevamente señala que el contacto con la imagen se desarrolló habitualmente en un marco de liturgia o de catequesis. Se seguía las imágenes que comentaba el sacerdote o se rezaba ante ellas. La imagen servía de soporte a la enseñanza moral, a la cual sustituía a veces. No conociendo el náhuatl, Jacobo de Testera, uno de estos catecismos testerianos, utilizó un cuadro en que estaban pintados todos los misterios de nuestra Santa Fe Católica que un indio interpretaba en la lengua de los fieles. Ese marco es a la vez el de un aprendizaje y de una conversión. Doble inversión personal centrada sobre la instauración de la comunicación con fuerzas nuevas, el Dios cristiano y lo sobrenatural asociado a él. La educación del ojo indígena, perdón, y hasta yo cometí esa situación, decir ojo, como para decir presten atención, pero es esto, ¿no? La educación del ojo indígena es lo que está haciéndose, y esto repercute necesariamente en lo intelectual, y de ser así, ¿qué implicaría que nuestra formación intelectual exclusivamente pase por las perspectivas visuales? La educación del ojo indígena, tal y como lo practicaban los religiosos, pasó por la inculcación de los rudimentos del catecismo, y la estimulación de una actitud de espera y de adhesión mantenida por las celebraciones litúrgicas. La explicación de las formas y de los procedimientos quedó reservada a los artesanos que colaboraban con los religiosos cuando no eran convidados a copiar mecánicamente lo que veían. Y esta explicación se limitaba a lo que los religiosos juzgaban indispensable transmitir. El aprendizaje parecía tanto más complejo cuanto que el conjunto de esas manifestaciones plásticas también ponía en juego valores y principios menos explícitos. Y esto, en un sentido más fundamental, que los del catecismo, los de un orden visual y de un imaginario cuya interiorización tenía que trastornar profundamente el imaginario autóctono. Esto es importante, me gustaría subrayarlo, ¿no? Esta interiorización que tendría que trastocarlo, modificarlo, y habría que preguntar de qué manera, o si al revés, también no había una forma en la que este imaginario propio de la población indígena no trastornaría este mensaje evangélico, que esto también daría pie a un sincretismo y a una riqueza cultural muchísimo más alta que sí se puede identificar en estos periodos. Ay, perdón. Para ello, pues voy a detenerme momentáneamente en un personaje que es muy notable en México, que es Pedro de Gante, que fue un experimentador pedagógico y que, y que buscaba integrar a la población local mediante un método humanista, que es decir, como a partir de sus divergencias, de su respeto, de su dignidad y con una innovación en su enseñanza bastante notable. La manera es que hacía representaciones de escenas bíblicas y evangélicas, que primero, esta escena la voy a poner un poquito más adelante, un poquito más en grande, pero también de manera en representación teatral, ¿no? Lúdico teatral.
Y entonces esto buscaba integrar a los diferentes interlocutores. ¿Qué implica esta situación, no? Entonces, ya, y como lo dice en San José de los Naturales, una de las escuelas que mencionaba más atrás, esto incluso representaba formas de hacerlo de manera teatral, ¿no? Por eso incluso aquí el abrazo que tiene, a diferencia de otros que no tiene este altanerismo, él está acompañándolos en todo ello, ¿no? Decía Jerónimo de Mendieta sobre Pedro de Gante, ¿no? Que él comenzóse a leer la gramática a los indios, a donde era su común recurso para ser enseñados en la doctrina cristiana y en todas las artes y ejercicios en los que su buen padre y guiador, Fray Pedro de Gante, procuraba imponer, ¿no? Entonces, sí era una manera de empezar a buscar como criterios sintácticos de afinidad y eventualmente semánticos. Pero para él, además, esto tenía que ver con un asunto meramente orillado desde el impulso religioso. Vean cómo lo dice él en una carta que dirige a los padres superiores y a sus hermanos de Flandes. Mi oficio es predicar y enseñar día y noche. En realidad, ¿qué es lo que hace? Solo predicar. En el día enseñó a leer, escribir y cantar. En la noche, doctrina cristiana y sermones. Pero como esto pues no lo puede hacer él solo, porque pues no puede con toda esta gente y con toda esta extensión territorial, lo dice, por ser la tierra grandísima, poblada de infinita gente, y los frailes que predican, pocos para enseñar a tanta multitud, nosotros los frailes recogimos en nuestras casas a los hijos de los señores y principales para instruirlos en la fe católica, y aquellos, después enseñan a sus padres, perdón. Saben estos muchachos leer, escribir, cantar, predicar y celebrar el oficio divino a uso de la iglesia. Esta es una manera de pensar que también sí es una forma de reproducir un estado de cosas, además impuesto de manera externa, ¿no? Pero todo desde una mirada humanista. Entonces el humanismo es un ariete que puedes con un caballo de Troya que trae diferentes cargas de la tradición colonial, o es algo que tiene una tal riqueza que era imposible que no pudiera llevarse a tal situación, o bien era una forma en la que estas expresiones coloniales matizaron la violencia tradicional que estaban teniendo en su forma de conquista y se diera de otra manera. En cualquier caso, podemos ver que siempre hay un tema para discutir y hablarlo, ¿no? Regreso nuevamente a Fray Pedro de Gante. Cada vez que salgo a predicar, tengo sobrado que hacer en destruir ídolos y alzar templos al Dios verdadero. Entonces sí ya tiene que ver con un rechazo a ciertas posiciones de estas expresiones religiosas y aceptar las que solo lleva teniendo. Pues así estas cosas os ruego, padres y hermanos muy amados, que os dignéis orar al Señor, por mí al Señor, para que oyendo vuestras oraciones me alumbre y conozca lo que yo debo hacer y lo haga. Y persevere siempre en su servicio y voluntad hasta el fin. Deseo y pido encarecidamente que algunos de vosotros tomes sobre sí, por amor de Dios, el trabajo de traducir esta carta en lengua flamenca o alemana y la envío a mis parientes para que a los menos sepan de mí algo cierto y favorable, como que vivo y estoy bueno, de lo cual sea Dios gloria y alabanza. Entonces, sí parecería que es una labor bastante misional, incluso lo que está haciendo en la enseñanza, ¿no? En, y esto va diciendo cuáles son las dificultades que tiene, ¿no? Puesto que en una carta que le dedica a un monarca, Felipe II, dice, ensegando con trabajos continuos, trabajar en la viña del Señor, conforme al talento, mucho o poco de cada uno, y conforme a las fuerzas de cada uno y las que el Señor nos había dado, aprendiendo la lengua, cosa cierto en aquel tiempo muy difícil, pues era gente sin escritura, sin letras, sin caracteres y sin lumbre de casa alguna ni dónde nos poder favorecer, sino solo de la gracia de Dios, con la que fue servido en breve tiempo la supiésemos, y con ella procuramos recoger los hijos de los principales señores y enseñarles la ley de Dios para que ellos consiguientemente la enseñasen a sus padres y madres y a todos los demás. Entonces, primera dificultad, no tener un código en común, una estructura lingüística en común, y ante ello, este tipo de respuestas. Esta formación de enseñanza que, como les dije en el caso de los catecismos testerianos y en el catecismo náhuatl, funcionan porque da la impresión que es más comprensible. Y nuevamente les hago la pregunta a ustedes, ¿sí lo es? Aquí sí realmente pueden entender las palabras evangélicas, el buen sentido y las formas adecuadas de comportamiento que se exigirían, o se requiere siempre una serie de intérpretes, que era la forma, pero también ellos tenían que acercarse a esta población para irlos conociendo
y entregarle este tipo de cosas. Tal es el acercamiento que incluso Pedro de Gante todavía empieza a hacer ese tipo de expresiones en sus cartas, ¿no? Ya cuando se despide en una de ellas, dice, no tengo por ahora más que escribir, aunque mucho pudiera contar de esta tierra si no fuera porque del todo he descuidado mi lengua nativa. Y escribe, él sí, no conozco cómo se pronuncia en náhuatl, así que menciona una frase ahí que se traduce así. Por los demás no tengo ya de qué decir, sea lo da nuestro Dios y su bendito Hijo Jesucristo. ¡Pum! Y se lo dice en náhuatl. También esto implica una apropiación por parte de los grupos, digamos, españoles, por parte de los grupos del viejo continente, que se están apropiando, y a partir de un ejemplo tan pequeño como esto, podemos ver cómo este sincretismo, esta cercanía hace que también el otro tenga que aprender. Este vínculo que parecía que solo es transmisión direccional de una sola dirección, puede inferirse que tiene bidireccionalidad. Por ello, retomo a Gruzinski, ¿no? A diferencia de los judíos o de los reformados iconoclastas, los evangelizadores de México predicaban una religión con imágenes. Sin embargo, no eran imágenes, sino el Santísimo Sacramento lo que oponían de preferencia a los ídolos, al diablo al ir en sus misiones. Entonces, hay temas muy concretos y sin embargo se van a ir nutriendo. Vean cómo poco a poco algunas de las expresiones en algunas iglesias, en algunas narraciones, parecería que tienen parte de la picardía, de la hechura, de la creatividad, de la tradición prehispánica, de los conocimientos, saberes prehispánicos, pero también parte de la sabiduría y de la estructura de los cánones evangélicos vigentes por el español. Otro ejemplo, y con esto ya espero ir cerrando esto para no aburrirlos en exceso, es lo que hace Diego Valadez. No el jurista mexicano, sino un personaje quien es un franciscano mestizo que nació en la Nueva España y que con todo y ello tiene el mérito de haber publicado en Europa, siendo el primero de muchos mestizos que realiza esta acción, pero siendo el primero. Este fue un discípulo y trabajó con Pedro de Gante. Por ello no debe sernos sorprendente que haya hecho un esmero parecido por lo que hacía el propio Pedro de Gante al acercarlo, pero en él eso es más sistematizado. En su obra importantísima, La retórica cristiana, que se encuentra en la parte de abajo de sus portadas, trata de establecer un proyecto estructurado y ordenado, de tal manera que lo que hacía Pedro de Gante, mitad empíricamente, mitad con mucha reflexión racional, todavía lo sistematice de manera más clara, buscando ejemplos, buscando formas de transmitir todo ello, pero también dando justificaciones de por qué. En primer lugar, y nuevamente es otra vez decir, vean cómo esto tiene que ver con un impulso piadoso. Los predicadores son comparados en primer lugar con la luz del mundo por la verdad de su doctrina. Por ello es muy necesario que sean muy agudos de ingenio, agradables en su discurso. Y vean, esas son características que luego nos pidan nosotros como docentes, ¿no? Que tengan ingenio, que tengan creatividad, que sean un discurso agradable. ¿A quién de ustedes como docentes no les piden que hagan aceptable la clase? Transmítanlo con alegría o busque estrategias para ser cada vez más interesantes, agradables en su discurso. Expertos en la literatura secular y divina, tienen que conocer con expertise su tema, ¿no? Diligentes en las labores eclesiásticas, digo, eso no nos los piden, pero sí diligentes, sean líderes de su equipo, ¿no? Claros en las disertaciones cotidianas. ¿Sabe ejemplificar esto? Llévelo a su cotidianidad. Mesurados en toda acción suya. Felizmente tampoco nos piden que seamos católicas en la exposición de nuestra fe, pero seguramente nos dicen que nos pongamos la camiseta. Agudos para resolver dudas y circunspectos para refutar a los herejes y cautos para explicar las escrituras canónicas. Entonces, ser predicador es un esfuerzo bastante grande, ¿eh? Vean los requisitos que le pone Diego Valadez a el predicador. Y entonces va a ser una estructura muy interesante a partir de todo ello, en lo cual el valor performativo que puedan tener los ejemplos no está de más. Cada ejemplo, cada forma en la que se busca explicar algo tiene importancia. Por ello, hay nos podemos apoyar en estos ejemplos, en estas lecciones, en estas imágenes, en estas narraciones, para que se vaya formando el conocimiento y se vaya formando la fe. Pero ojo, muchas de esas tienen que ver con las expresiones más coloquiales, y entonces una fe que se basa en ello también puede empezar a modificar y empezar a decir,
epistémicamente o en la acumulación de creencias sociales, va marcando algo. Dice Diego Valadez, con base en autoridades, porque nunca debe ser propuesto el orador católico, sino lo que es verdadero es apoyar autoridades, usando la comparación y el ejemplo para tener más atentos a los oyentes e impulsar a sus mentes a investigar los misterios, a ejemplo de Cristo que enseñaba valiéndose de autoridades, comparaciones y ejemplos. Y, insisto, siguiendo esta línea desde Pedro de Gante, ¿cuáles serían la comparación de decir el Espíritu Santo? ¿La figura de la palomita? ¿Cuál sería el hijo? ¿El león? ¿Qué cargada imaginación tendríamos si sostenemos eso, ¿no? Y Diego Valadez también insiste, ¿no? Hasta estrategias óptimas para hacer esto. Nuestros indios occidentales siempre usan de semejantes y comparaciones tomadas de otras cosas para manifestar la mejor voluntad de su ánimo. Y parece que se perciben más claramente en sus acciones y locuciones. Nunca faltan tampoco en su lenguaje las metáforas. Entonces, utilizan metáforas para explicar algo, pero ojo, recuperemos esta idea de la metáfora es un como si, es una cosa que tiene una gran riqueza. Paul Ricoeur, por ejemplo, lo va señalando, ¿no? Y aprovechando que es una frase cliché que siempre decimos, es que la metáfora da que pensar, ¿no? El símbolo da que pensar, el símbolo como esta carga semántica fuerte, esas metáforas que tienen una viveza notable, da mucho que pensar. Por eso la gran riqueza del pensamiento prehispánico, por eso también la posibilidad de generar una resistencia a los discursos hegemónicos y de incluso nutrir el discurso hegemónico, o de que el discurso hegemónico tenga que valerse de él, pero con los riesgos que esto tiene, ¿no? Y esta dice, se puede dar el lujo de decir Diego Valadez que esto suelen darse de cierta manera, ¿no? Hay un ejemplo admirable de esto, de este uso que se tiene de todo ello, ¿no? En el comercio y en los contratos de los indios, los cuales, aún careciendo de caracteres para la escritura, sin embargo, se comunicaban unos a otros, lo querían por medio de ciertas figuras e imágenes. Pues es que las imágenes ya lo hacían los indios. Pueden usarse también como un vínculo comunicativo, un vínculo reflexivo para empezar a transmitir estos nuevos valores. Utilicen las predicadores, utilicen las personas que te quieren dar a conocer el evangelio, utilicen las imágenes, porque además de que son bastante útiles, de que lo permite la Santa Madre Iglesia, de que lo permite porque Cristo lo hizo así, es algo que ya sucedía, que ya tienen estas poblaciones. Y eso ya no significa que tal vez están engarzados en un río donde ellos mismos no inventaron la corriente, sino que tendrán que dejarse arrastrar por él. Es decir, que tal vez la carga semántica que tengan estas imágenes puede que no siempre resulte la que el evangelizador diga. Conviene que el predicador considere cuanto se dice esté relacionado con nuestro propósito, evitando las prolijas digestiones del asunto. O sea, pero sean acotaditos, porque sí es cierto, nos podemos dejar llevar. Pues desviándonos con bastante frecuencia, no fácilmente puede el discurso volver al punto donde se había alejado por su deseo y el de los oyentes. Debe usar ejemplos y comparaciones, lo cual aparece en la enseñanza de nuestro Señor Salvador y Maestro Jesucristo. Creo que yo le puse el Señor extra, pero bueno, es parte del comentario, la cual abunda en parábolas y comparaciones. Por ello, decimos que son necesarios los lugares y son necesarias las imágenes a fin de que ellos hagan el oficio de papel y de esas escrituras para que quien desee recordar algo coloque bien sus imágenes en sus lugares o con la debida disposición, orden y comparación. Entonces, ya vean cómo así puede ser tanto un símbolo exterior, la imagen, pero también es algo que se puede ir interiorizando. Ello indica las operaciones del alma alternándose en cierto orden. Téngase entonces en cuenta que el sentido percibe, la imaginación representa, el conocimiento forma, el ingenio investiga, la razón juzga, la memoria conserva, la inteligencia aprehende y conduce hacia la contemplación. Entonces, este tipo de elementos van a dar paso a no solamente la representación, sino eventualmente dar forma a nuestro propio conocimiento y llevarnos a la contemplación máxima, que sería conocer estos grandes misterios. Por ello, no es casual el uso de esta dispositivo cognitivo estético, que es la imagen, como un criterio para todo ello. Y cito nuevamente a Diego Valadez. Por medio de las imágenes que se nos imprimen de los lugares, podemos venir en conocimiento de lo que en esos lugares se encuentra.
por lo cual los religiosos, teniendo que predicar a los indios, usan en sus sermones figuras admirables y hasta desconocidas para inculcarles con mayor perfección y objetividad la divina doctrina. Con este fin, tienen lienzos en los que se han pintado los puntos principales de la religión cristiana, como el símbolo de los apóstoles, el decálogo, los 7 pecados capitales, con su numerosa descendencia y sus circunstancias agravantes, las 7 obras de misericordia y los 7 sacramentos. Todo se haya dispuesto en un modo y orden muy ingenioso, lo cual invento es por lo demás muy atractivo y notable, como puede verse en el odoepórico, perdón, siempre me ha costado trabajo, es decir, en nuestro itinerario, y como se explicará con mayor amplitud en nuestro catecismo, y como también puede contemplarse en el siguiente dibujo, por lo cual algunos autores del invento son merecedores de la eterna alabanza. Y bien, ya para ir cerrando lo que dice Diego Valadez y empezar a buscar generar algunas reflexiones en torno a ello, vamos a decir que dice, vamos a señalar una cita más, un par de citas más. Se descubrió que este método era sumamente apto porque el éxito alcanzado en la conversión de las almas por medio de él fue muy consolador. O sea, este método a partir de este tipo de ellos, ¿no? Pues siendo los indios hombres sin letras, olvidadizos y amantes de la novedad y de la pintura, así este arte para anunciar la palabra divina fue tan fructuoso y atractivo que una vez que terminaba el sermón, los mismos indios se ponían a comentar aquellas figuras que les habían sido explicadas. Entonces, y esto de explicadas, o sea, al final del día es, se les dice, pero tienen que pasar el comentario. Y esto es como algunas de las cosas que van generando estos nuevos enfoques educativos que va teniendo el evangelizador, que tuvo el hombre de fe que predicaba con honestidad. Esto es lo que va a ir mostrando en todo ello. Eh, Al final del día, incluso vean este ejemplo que pone, ¿no? O sea, después aún más su ingenio cuando va a confesarse. Demuestran aún más su ingenio a partir de toda esta estrategia cuando van a confesarse, pues se sirven de alguna pintura en la que indican qué cosas han ofendido a Dios. Entonces ya esta reflexión hasta puede transmutarse, puede servir para mirar una cultura, y ver un horizonte. Primero esta imagen la vas introyectando, va formando tu intelecto y después sirve para hablar de un mundo, para hablar de tu experiencia y te va señalando a ti mismo en esa situación. Y para expresar las veces en que han recibido el mismo pecado, añaden piedrecillas sobre el dibujo que representa los vicios y virtudes correspondientes. Esto sería un triunfo de la psicología y de la teoría gestalt o del psicoanálisis contemporáneo. Vean cómo Diego Valadez ya está señalando esta manera de hacer, o sea, esta manera de representar a partir de la imagen, tanto compromete al sujeto, pero también la manera en la que va pensando la realidad de todo ello. Pues así como se confiesan los hombres buenos y piadosos haciendo la enumeración de los pecados que han cometido contra los mandamientos de Dios, así también lo hacen los dibujos, ayudándose a estos medios, en este caso las imágenes pictóricas, y poniendo la vista en la figura. ¡Pum! ¿Qué significa todo esto? Esta estrategia didáctica que está buscando formar a diversos grupos sociales, que está buscando educar a una gran cantidad de población a partir de hacerlo, de poner un gran énfasis en la imagen. ¿Qué implica? ¿Qué tipo de sujeto creen que se esté formando cuando además la imagen es tan polisémica? ¿Qué clase de cultura creen que es la que se va a ir generando cuando siempre la imagen es un terreno que puede ser discutido, abierto, que requiere explicaciones, pero que se comenta y que al final del día se vuelve un producto social y ya no solamente individual, donde nos obliga a transmitir palabras de alto nivel de abstracción a partir de cosas muy concretas y viceversa? ¿Qué clase de cultura es la que se está construyendo en todo ello? De sociedad, de interacción. Y es que la imagen no solamente nos dirige la atención hacia algún punto, no despliega analogías hacia los diferentes elementos que se generan en la conciencia y los objetos que se representan en ella. La imagen, como bien decía Rubial, también es un enlace entre la cognición y la emoción. Entonces, no es casualidad que sea un gran instrumento de convencimiento, pero también es una gran fuerza que se tiene
o es imposible solamente cerrarlo en la forma conceptual. Siempre habrá un concepto asociado a una emoción y esa no necesariamente es de una manera formularia, podrá ser de muchas y muchas formas, de muchas salidas, de muchas entradas. La aproximación simbólica la considera como una relación, un vínculo, una mediación. Por ella, como representaciones sociales, las imágenes simbólicas operan gracias a un proceso de selección con el fin de un ejercicio regulador del pensamiento y la conducta. Se va a regular la conducta, sí, se va a regular el pensamiento, sí, y las imágenes, en este caso, tendrían que verse como un vínculo para toda esa situación. Y Grusinski afirma, los franciscanos empleaban telas pintadas en que aparecían en modo y un orden muy ingenioso el símbolo de los apóstoles, el decálogo, los 7 pecados capitales, las 7 obras de misericordia. El procedimiento sistemáticamente practicado, sin embargo, dejó de ser fructífero. Sistemáticamente practicado, demostró ser fructífero y tan eficaz que fue sometido al Consejo de Indias y retomado por otros religiosos que se lo apropiaron con gran contrariedad de los franciscanos. Cuando el dominico Gonzalo Lucero evangelizó a la Mixteca, región del sur del México central, a su vez utilizó pinturas y entre ellas una tela que representaba 2 bergantines. Uno de ellos estaba lleno de indios piadosos y el otro mostraba unos ebrios con sus concubinas. La alegoría solo en apariencia era sencilla, pues los indígenas de esta comarca montañosa rara vez habían visto el mar y menos aún los navíos. Entonces es muy extraño que luego agarren imágenes de cosas que luego ni siquiera se conocen, pero digan, vean, sigan este ejemplo. ¿Cómo funcionan? ¿Qué cercanía tienen? Eh, pero podían imaginar estos religiosos que al exhibir sus telas pintadas repetían los gestos de los antiguos sacerdotes que desplegaban los códices como acordeones ante los ojos de los indios y que estos mismos indios probablemente fijaban en las imágenes cristianas una mirada toda preñada de la espera y el temor que suscitaban las pinturas antiguas. Sí había esa semejanza que había en la anterior. Y entonces, cabría preguntar, ¿qué estrategia es del como sí que tiene la imagen, de esta afirmación metafórica que se encuentra ahí latente? ¿Qué tipos de palimpsestos, es decir, de capas sobre capas están ahí en la imagen? ¿Y qué tipo de sociedad se van a conformar a partir de las diferentes capas cognitivas, culturales, sociales, intelectuales y de las múltiples entradas y salidas que son imposibles de cerrar? ¿Cuántas polisemias habrá en cada uno? Diferentes maneras de comprender o incluso aparentes comprensiones que no son tal, ¿no? Estos tropos solo podrían ser del todo comprendidos en su contexto, pero fuera de él, tal vez se vuelven difíciles de asir y solo son juegos de lenguaje en los cuales creemos que realmente estamos aprendiendo y también juegos de lenguaje en los cuales una sociedad aparentemente está en el mismo grupo y sin embargo hace un montón de culturas y sociedades en todo ello, donde las subjetividades son de lo más variables y las formas se van performativizando, es decir, generando a partir de lo que se dice y las palabras y las cosas que se hacen a partir de estos dichos. Por ello, y para cerrar, me gustaría pensar que esta estrategia, si bien no es la única que genera estos palimpsestos culturales que va a verse en el humanismo y eventualmente en el barroco, es uno de los que va generando estos imaginarios, puesto que este cimiento cognitivo va haciendo capas, variaciones notables que tienen que verse constreñidas por el manto evangelizador, por las exigencias institucionales y legales. Y esto trata de superar las barreras idiomáticas con algunas aperturas, pero a veces lo logra y a veces más bien abre y las discusiones. Hace que la imagen sea eh, una competición en la cual la gente crea, como se veía desde el Concilio de Trento, y a veces esta creencia no siempre va a ser de un solo tipo. Hay un montón de sincretismos que se encuentran a la vuelta de cada imagen. Pero también va a conservar ciertas imágenes en la memoria de algunas personas. Va a hacer que las memorias se vuelvan con determinadas orientaciones, asuman determinadas expectativas, referencias visuales y les parezcan estas de sentido común, aunque tal vez no hay nada de sentido común ahí, sino un acto de reiteración fuerte. Por lo mismo, hay metáforas que se fijan y ciertos lugares del pensar que se encuentran ahí. Todo ello nos deja ver que esta formación humanista
está muy distante de esta claridad y de esta forma diáfana de ver el mundo, ¿no? No hay ni claridad ni distinción fuerte, hay un montón de variaciones y de semejanzas que se van dando de muchos tipos. La traducción, no solamente en términos verbales, sino en términos imagológicas, hace que muchos puntos se vuelvan inconmensurables. Eh, Hay orientaciones que generan de lo identitario a lo conceptual que pasan de manera arbitraria o de manera excompleja, de maneras incluso atrevidas o que no puedan ser tan fácilmente eh, de, mantenidas dentro de los regímenes de de la institución eclesial. Si bien esto genera reproductores de las ideologías, estos tienen una complejidad tal que no pueden ser solamente definidos ahí. Y esto va generando condiciones polisémicas que es, a mi muy particular punto de vista, van a irse explotando en la posición del barroco. Pues sin otra cosa que decirles, solo me resta ofrecerles una disculpa, puesto que esta sesión no pudo ser presencial, y ponerme a su servicio a través del siguiente correo donde pueden decirme tanto sus dudas, observaciones y comentarios. De antemano, muchas gracias a ustedes por este curso. Un saludo a cada una y uno de ustedes en sus respectivos países y mi agradecimiento total por escucharme aún a través de esta forma. Muchísimas gracias y que estén muy, muy bien.